Bueno, es un gusto volver a saludarlos. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema causas y consecuencias sobre la Segunda Guerra Mundial, que se llevó a cabo durante 1940-1945. Se establece que este conflicto a gran escala fue uno de los más sangrientos y atroces de la historia de la humanidad, estableciendo también causas como ideológicas, causas sociales, causas políticas, causas militares y sobre todo causas económicas que deja entrever esta manifestación armada de parte del ejército nazi al resto de Europa. Pero para comprender el contexto decimos que la Segunda Guerra Mundial se desarrolla entre las potencias del eje, que estaba constituida por Alemania, Italia, Japón, y los aliados, que son Inglaterra, Francia, la Unión Soviética, y en 1941 que se integra Estados Unidos para reforzar a los aliados debido al debilitamiento que estos estaban teniendo durante toda la fase del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que cada país, cada potencia del eje, posee una ideología autoritaria desde el punto de vista ideológico. Los alemanes tenían la ideología nazi, Italia tenía la ideología fascista y los japoneses tenían el nacionalismo dentro del proceso y desarrollo social, que esto fue aplicado durante el proceso de militarización de los países ya antes mencionados. Todas las ideologías parten desde la sociedad hasta el rubro militar, que la van a adaptar como proceso de cambio y de fortaleza individual y colectiva para el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. En Inglaterra, Francia, tenemos la ideología de la liberal democrático, que se establece, ¿verdad?, en la Revolución Francesa, en donde existe la democracia y todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Pero en los tres países del eje, este concepto de democracia se anula por completo y únicamente se establece el proceso de autoritarismo, en el cual el Führer tenía la última palabra y la visión de nación que tenían que llevarse a cabo gracias a su ideología, gracias a su pensamiento y sobre todo a los métodos de diseño institucional como social que éste había planteado en su libro Mi lucha. Recordemos que Alemania e Italia son países en los cuales sus dirigentes son vistos como figuras endiosadas. Por donde quiera que uno caminaba, se observa esa efervescencia, ese sentimiento de pertenencia que la institución nazi y la ideología fascista le otorgaban a los pueblos para que estos se sintieran identificados y únicos. Esto les brinda cierta importancia y cierto sentimiento de apropiación hacia la ideología y, dicho sea de paso, llevarlo a la práctica. Eh, dentro de las causas políticas que nosotros encontramos durante el proceso de la Segunda Guerra Mundial, encontramos el Tratado de Versalles y sobre todo el auge o la iniciación o la popularidad del nazismo, pero tomando en cuenta el Tratado de Versalles como un elemento político que fue firmado por los países aliados sobre los países que perdieron la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles significa la humillación total de Alemania y la creación de una crisis económica que lo llevó a tener una deuda o una crisis económica de 30 años, los cuales el Tratado de Versalles establece la reducción de territorio, la anulación de su ejército, o sea, la reducción de su ejército,
También se le va a confiscar lo que es el armamento y la Marina va a quedar sin buques de guerra, así como también la repartición de territorio el cual se le anuló a Alemania como parte de la configuración del mapa de Europa. Y gracias a este Tratado de Versalles surge lo que es Polonia, uno de los países los cuales sufrió debido al avance del ejército nazi sobre, sobre el extremo que colinda con Rusia. Esto le da una ventaja porque toma posesión no solo del territorio, sino también del armamento que se poseía en Polonia, así como también forma parte el uso estratégico territorial que le proporciona eh, el territorio de Polonia. Además de eso, el auge del nazismo provoca un sentimiento de revancha en contra del resto de los países europeos, los cuales se fomenta a través de la segregación religiosa, o sea, que se aparta la parte religiosa y únicamente se ve como Dios a Adolfo Hitler desde el punto de vista que él es el Salvador, quien va a llevar a Alemania a otros niveles, porque este era su discurso, venderle a los alemanes que ellos son la raza superior, los cuales tienen derecho y privilegio de poseer la tierra, según lo explica él en su libro Mi lucha. Posteriormente, el auge del nazismo es la efervescencia ideológica sobre la identidad del alemán en la Alemania nazi y la anulación por completo, la anulación de las identidades políticas, así como la participación democrática. Otra de las causas de la Segunda Guerra Mundial es la función del enfrentamiento entre las ideologías. El liberalismo democrático, que es la apertura a la democracia, a la participación del ciudadano, el nazifascismo, que es la representación autoritaria del cual se concentra todo el poder en una sola persona, eh, lo que significa algo muy peligroso, ya que todas las fuerzas estatales pierden su poder y únicamente se le otorga la concentración política a un individuo, el cual tiene la noción de dirigir el país conforme mejor le plazca, debido a que tiene la ocupación y control de las fuerzas militares de determinado país. El comunismo soviético es una ideología el cual establece que el Estado es quien rige los medios de producción y no la empresa privada, lo que significa que dentro del comunismo todas las personas son iguales, independientemente de la cantidad de trabajo que estos ejerzan, todos conllevan la misma paga por parte del Estado. El Estado es quien organiza todo el sector de producción para beneficio de su pueblo. Las ideologías son bastante contrarias y incipientes hasta cierto punto, con el fin de llevar una contradicción equilibrada dentro de la sociedad, pero se contemplan como principales causas de la Segunda Guerra Mundial. Cada ideología se siente superior a la otra y por ende así también se le contagia a su sociedad para que también comiencen a creer y a formar parte del sentido de pertenencia ideológico. La ambición de Adolfo Hitler y Benito Mussolini, así como el emperador Hirohito, por el dominio económico y político del planeta, repartidos conforme a la identidad ideológica que cada uno plantea, conforme a su forma de pensar. Alemania concentra todo su poder en extenderse sobre el territorio de Rusia, Inglaterra, Francia, hasta cierto punto América, el continente americano. Adolfo Hitler pretendía llegar hasta América,
y formar parte de todo lo que es el ejército de las SS, mientras que Benito Mussolini buscaba todo lo que es expandir nuevamente el Imperio Romano, o sea, crear nuevamente el Imperio Romano y expandirse por toda Asia, África, y luego encontramos a lo que es Japón, que es la parte asiática. Este buscaba tener todo el control de Asia, ¿verdad? Ahora bien, todos nos preguntamos en algún momento de la historia, ¿qué, profe, qué hubiera pasado si Alemania gana? Bueno, si los tres países hubieran ganado, tarde o temprano se iban a enfrentar por las diferencias ideológicas y sobre todo por la ambición territorial y de poder político que las tres ideologías o los tres países buscaban con el fin de expandirse territorialmente hablando. ¿Qué hubiera pasado? Otro conflicto, pero entre las potencias del eje. Eso hubiera pasado. Siguiente, las modificaciones fronterizas creadas por el Tratado de Versalles fueron preponderantes para el enfrentamiento del conflicto armado a gran escala por las restricciones y las fracciones que se le restaron a los países como Alemania al abandonar su territorio y permitir que ocupando que siendo estos sus territorios se fomenten o se formen nuevos estados independientes con sus propias leyes, con su propio ejército, con su propia lengua, con su propia costumbre, y esto le enfadó demasiado a Adolfo Hitler y a su forma de pensar para expandir el nazismo por toda Europa. Lo que Adolfo Hitler buscaba era la unificación territorial que Alemania tenía cuando este era el imperio alemán. Los principales hechos que nosotros encontramos durante la Segunda Guerra Mundial es que Alemania en 1939 invade Polonia, generando el boom e inicio de la Segunda Guerra Mundial. En 1940, Alemania invade Dinamarca y Noruega con el fin de volver a reunificar todo su territorio, el cual le fue confiscado durante el Tratado de Versalles. En 1940 del mismo año, Hitler invade la Unión Soviética, llegando hasta Stalingrado, que es una de las ciudades más importantes porque fue creada por Joseph Stalin, que fue el sucesor de Vladimir Lenin, y esto era una afrenta para los soviéticos, pero aún más para Stalin, ya que también Stalin es un autocrático, es un gobierno autoritario. Entonces Hitler invade la Unión Soviética con el simple hecho de darle una afrenta a lo que es Joseph Stalin, o sea, humillarlo. Si Hitler hubiera conquistado el ejército, todo el territorio de la Unión Soviética, creo que ahí se decide la guerra, pero tuvo una buena fortuna que se crearon por parte de la Unión Soviética ejércitos campesinales, siempre en Stalingrado para defender esa parte del territorio. De hecho, recuerdo muy bien que en esta invasión de la Unión Soviética, las tropas de la SS tenían la obligación de ir directamente a Petrogrado, que es la capital de Rusia, o sea, Moscú, pero Hitler recordó que, esta es una pequeña anécdota, Hitler recuerda que tiene una pequeña espina con Joseph Stalin, entonces viendo el mapa de Europa se da cuenta que Rusia tiene una pequeña ciudad llamada Stalingrado, gracias nombre puesto por Stalin porque fue ciudad creada por él. Entonces, para humillarlo, decide dividir las tropas. Una tropa queda en espera para invadir Berlín, para invadir Moscú, mientras que la otra tropa se desplaza a para invadir Stalingrado, y de esta forma llega el terrible invierno que sacude a la Unión Soviética, generándole así una ventaja
climática, ya que murieron muchos soldados de las SS debido al invierno de Rusia, y esto le permite fortalecer y crear nuevas estrategias para combatir el avance de las SS sobre el territorio ruso, generándole así una victoria contundente sobre las tropas de Alemania. En este periodo, Hitler se da cuenta que es incapaz de poder avanzar y digamos que esa batalla la pierde. En 1900, entre el 42 y el 43, en junio, los alemanes fueron aplastados por los soviéticos. Esta es una guerra esta invasión de Hitler hacia Rusia duró de entre 2 a 3 años debido al invierno y a toda la parte geográfica que se le dificultó para avanzar de forma rápida, ya que cuando Alemania decide invadir a la Unión Soviética lo hacen a principios de invierno y no se da cuenta que el factor climático le iba a jugar en contra a los alemanes. Entonces en junio de 1943, 42, 43, la Unión Soviética y su ejército de campesinos aplastan a los alemanes en Stalingrado. En 1945, que ya es prácticamente el declive de la Segunda Guerra Mundial, los aliados invaden Alemania, los soviéticos llegan primero a Berlín el 25 de abril, dando la estocada final para que se acabase lo que es la Segunda Guerra Mundial, porque toman posesión de la parte territorial y centralizada del poder de Hitler. En Berlín, recordemos que es la capital de Adolfo Hitler, y esto genera el debilitamiento que tuvieron las tropas de la SS durante todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicida, generando consigo la extinción ideológica del nazismo. El 9 de mayo de 1945, el mariscal alemán Weimar firma la rendición en Berlín, diciendo: los alemanes nos rendimos, hasta aquí llega esto, ahora tenemos que esperar los juicios que se van a llevar a cabo por todos los actos y todos los hechos que se llevaron a cabo por las SS. Entre el 6 y el 9 de agosto, Estados Unidos arrojó, finiquitando lo que es la Segunda Guerra Mundial, las 2 bombas atómicas que en la historia marcaron a las ciudades de Japón, tanto a Hiroshima como Nagasaki, lanzando la bomba de Little Boy y Fat Man. Y esto prácticamente conmociona al mundo, como va a conmocionar a Europa y va a conmocionar a Asia, y dice: wow, ¿no? Estados Unidos tiene un poder militar impresionante, pero Estados Unidos con este ataque de la aplicación de las bombas no significó que ellos fueran la única potencia reconocida del mundo. Recordemos que Alemania, recordemos que Gran Bretaña, que Francia, que la Unión Soviética tuvieron un desgaste de 6 años luchando en contra de las tropas alemanas, y como es lógico, durante todo ese tiempo las tropas se van debilitando, los recursos se van limitando, y Estados Unidos no tuvo una participación pero muy activa, sino que hasta en el 41 que comienza a integrarse, no mandando tropas, sino que únicamente lo que hacía era mandar recursos para que los efectivos de los aliados pudiesen usar para hacerle frente a los ataques de los alemanes. En 1945, en el 44,
ya Estados Unidos comienza a mandar tropas para hacerle frente a lo que es Japón, porque estos deciden atacar Pearl Harbor, tomando por sorpresa a los Estados Unidos y destruyendo como 12, 18 buques de guerra emblemáticos de los Estados Unidos, y solo dejando uno en pie, que en cuestión de 24 a 48 horas creo que lo reconstruyeron nuevamente y lo volvieron a enviar para que pudiese atacar lo que es Japón, pero desde las batallas navales. Seguimos que las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial son las deportaciones masivas en los campos de concentración y de trabajo organizados por los alemanes. Aquí nosotros nos referimos a los judíos que estaban en estos campos de concentración y los deportaron porque no solo estaban en Alemania, sino que también se encontraban en todos los territorios que Alemania había reconquistado, y los vuelven a reenviar, o sea, los deportan a Alemania para darles tratamiento y de esta forma volver a poblar lo que es la reconstrucción de los judíos, o sea, del pueblo de los judíos. Recordemos que en 1947 se crea el Estado de Israel, generando estas deportaciones masivas. Una de las consecuencias es que se recupera la población de los judíos en Alemania, y en 1947 la Organización de las Naciones Unidas crean el Estado, dan el aval de la creación del Estado de Israel. Entonces todos estos judíos se lanzan nuevamente a lo que es su tierra natal, a la tierra prometida, que por genealogía se les había otorgado, y deciden migrar otra vez a lo que es Asia Menor, y ubicarse en el territorio del cual las organizaciones de las Naciones Unidas habían creado, que es el Estado de Israel. Hasta la fecha todavía Israel se comparte con Palestina, y los judíos todavía tienen esa lucha religiosa. Posteriormente, las consecuencias que deja la Segunda Guerra Mundial son las masacres, las violaciones masivas. Se estima que la cifra de fallecidos supera los 55 millones de personas, entre ellos 6 millones de judíos fallecidos, si no más, siendo la Unión Soviética, China, Polonia y Alemania los países con cifras mayores. O sea, genera una mortandad terrible lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y es una de las consecuencias, ya que es la reducción de la tasa de natalidad, la cual proyecta la reactivación económica porque carecen de mano de obra. Posteriormente también, por primera vez, una de las consecuencias, primera y última vez que se utilizan las bombas atómicas en una guerra. Estados Unidos arrojó dos bombas que explotan con 3 días de intervalo en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, lo cual las Naciones Unidas, como es un agente arbitrario que es el que vela por la paz a nivel mundial, establece un pacto en el cual Estados Unidos se le advierte a Estados Unidos que no utilice estas bombas en los futuros conflictos que se puedan generar por diferencias territoriales o diferencias ideológicas. Esto para salvaguardar y mantener la paz a nivel mundial, o contribuir con ella. También se contribuye a que se emergieran las superpotencias. ¿Qué significa esto? Contribuir a que emerjan nuevas superpotencias. Estados Unidos, con el poder militar y el poder tecnológico, con la implementación y la demostración que tenía la capacidad científica de los Estados Unidos al crear estas dos bombas, lo coloca automáticamente como una superpotencia. O sea que con Estados Unidos no hay que meterse porque estos poseen las bombas atómicas. Pero la Unión Soviética también se convierte en una superpotencia, porque Inglaterra y Francia, siendo países con una
dimensión demográfica muy inferior a la Unión Soviética y queda como la segunda superpotencia a nivel mundial que le puede hacer frente a los Estados Unidos, generando por estos dos grandes países, generando un nuevo conflicto que más adelante se lo voy a desarrollar, que se llama la Guerra Fría. La consecuencia más grande de la Segunda Guerra Mundial, aparte de las violaciones a los derechos humanos, es la creación de un nuevo conflicto a escala mundial conocido como la Guerra Fría. Otra consecuencia es que se crea la Sociedad de las Naciones Unidas. Esta Sociedad de las Naciones Unidas se anula y se responsabiliza y se genera la Organización de las Naciones Unidas en 1945 con el fin de mantener la paz y resolver los conflictos políticos, sociales, económicos que va a sufrir el mundo a causa de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Aparte de eso, la crisis psicológica la crisis psicológica y las secuelas psicológicas que quedan en la población de Alemania, en la población de los judíos, porque se conmemora lo que fue en los campos de concentración, que muchos de estos quedaron vivos y tuvieron secuelas psicológicas que muy pocos pudieron salir adelante. Entonces la Organización de las Naciones Unidas cumple este rol para resolver estos conflictos sociales que la población sufrió. La Sociedad de las Naciones Unidas era una organización entre los países que habían ganado de la Primera Guerra Mundial, pero fueron muy, ¿cómo puedo decir? Fueron muy suaves a la hora de aplicar sanciones sobre Alemania cuando vieron que Hitler estaba creciendo en popularidad y estaba generando este sentimiento de odio en su población, pero y además de eso hicieron caso omiso a lo que se les podía venir más adelante. No fueron muy efectivas sus medidas para contrarrestar esta influencia ideológica de parte de los países de Alemania, Italia y Japón. El objetivo de la ONU, uno de los objetivos primarios de la ONU, es mantener la paz y la seguridad internacional entre los países, fomentar la amistad basada en el respeto y el principio de igualdad de derechos. O sea, todos los países son iguales y todos los países tienen su propia constitución y todos aplican conforme a su constitución. Todo aquello que vaya en contra de la constitución se considera como un irrespeto a los derechos fundamentales de los países e igualitario, como por ejemplo las dictaduras del siglo XXI. Por ejemplo, la ONU no reconoce a Venezuela como país, a su presidente como representante legítimo de su país, por esto mismo, porque violenta uno de los objetivos primarios de las Naciones Unidas. Así pasó también con Cuba. No se reconocía al régimen de Fidel Castro porque no era basado en el principio de igualdad de derechos, que es la democracia, la elección libre. Y la tarea es que vamos a elaborar un mapa de conceptos utilizando la información que aparece en nuestro libro de texto de estudios sociales de la página 96 a 98. Usando estas páginas nosotros vamos a elaborar un mapa conceptual. Posteriormente desarrollamos la actividad que aparece en nuestro libro de texto, que se encuentra en la página 99, y eso sería todo por esta ocasión. Espero grabar en esta semana entre el 13 de mayo el próximo tema, que sería quiero ver cuál es el próximo tema. Sería las Naciones Unidas y su organización. Un tema de 15 minutos y eso sería todo. Y posteriormente a este tema de las Naciones Unidas y sus organismos, se viene lo que es los diferentes convenios internacionales,
hasta el origen y desarrollo de la Guerra Fría, que fue generada por Estados Unidos y la Unión Soviética.